Muy buenas noches a todos, por acá Juan Esteban Caicedo, fundador de Forex Academy. Hoy domingo 20 de junio, por acá ya son las 8:50 de la noche en Australia. Les quiero compartir este video explicando un poco qué sucedió la semana que acabó de pasar y qué podemos esperar para esta semana que inicia y las próximas semanas. Como muchos pudieron darse cuenta, la semana anterior hubo un movimiento muy fuerte en el dólar americano como consecuencia a la decisión de tasas de interés, y no solo a esto, sino también a los comentarios que se hizo durante la rueda de prensa y el informe que saca la Reserva Federal sobre por qué se tomó esa decisión de tasas de interés y qué ve la Fed en un futuro, en el mediano o largo plazo. Como siempre les he dicho, el dato como tal no es lo importante, lo que es más importante es lo que dicen los statements o lo que dicen en las conferencias de prensa, porque ahí es donde nosotros vamos a poder determinar cómo están viendo el dólar americano, cómo están viendo la economía y qué decisiones los miembros de la Junta, en este caso de la Fed, consideran en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo a cómo se está comportando la economía. Entonces, como vemos acá, este es el calendario de la semana inmediatamente anterior. Vimos como el jueves 8 de la mañana, esto es horario australiano, tuvimos las proyecciones económicas del FOMC, el statement, la conferencia de prensa, y también estuvimos a las 4 de la mañana el dato de tasas de interés en Estados Unidos. Aquí este calendario no me lo muestra, pero en ese momento las tasas quedaron inalteradas. Se tomó la decisión de continuar con la misma tasa, que está entre 0 y 0.25%. ¿Qué fue lo importante o qué fue lo que hizo mover el mercado? Fue en realidad el statement y las proyecciones que mostró la Fed al momento de tomar esa decisión de tasas de interés. Otro dato importante u otros datos importantes de la semana anterior estuvieron relacionados con el dólar neozelandés y el dólar australiano. Como vemos, el GDP en Nueva Zelanda, el PIB como lo conocemos en español, Producto Interno Bruto, el mercado esperaba un 0.5% y el dato fue de 1.6%, un dato muy positivo, muchísimo más alto al proyectado o al pronóstico del mercado. Igualmente sucedió en Australia con el dólar australiano, cambio de empleo, el mercado esperaba un 30.5 mil y el dato fueron de 115.000. Y lo mismo con la tasa de desempleo. El mercado esperaba una tasa de desempleo del 5.5 y el dato fue del 5.1%. Datos muy positivos para las economías de Nueva Zelanda y Australia, pero como vamos a ver en los gráficos, esto no se vio reflejado precisamente porque el dólar americano tenía una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, un movimiento muy fuerte, debido a lo que comentaron y a lo que se vio en el statement durante esta semana. Quería mostrarles inicialmente este calendario de lo que vimos la semana anterior, y quería mostrarles unas proyecciones que se hicieron la semana anterior también, que se compartieron en el grupo. Veíamos aquí, en este caso no se grabó video, sino que mandamos imágenes de qué podía suceder tanto en los índices, en este caso en el índice de dólar y en los diferentes pares, en el dólar, en el oro, en el euro dólar, que podíamos esperar, en el dólar, en la libra con el dólar americano, movimiento bajista, en el dólar con el dólar canadiense un movimiento alcista. Y con lo que sucedió con la decisión del día jueves, se empezaron a activar estos análisis o estas entradas en el mercado. Ya el precio nos venía mostrando esas señales técnicamente, y con el dato o con la noticia de lo que sucedió el día jueves se activó o cogió mucho mayor impulso esto que ya estaba mostrando el gráfico con anterioridad. Ahora bien, ¿qué fue lo importante de esta noticia o de este statement? Estos statements nosotros los podemos descargar de las páginas oficiales
a los que les gusta conocer un poco más del tema, les gusta leer, les gusta informarse un poco más de todo esto que sucede en la parte macroeconómica. Yo tengo aquí descargado el statement o las proyecciones económicas, y en realidad lo que mayor impacto generó fue esta gráfica que vamos a ver aquí a continuación. Esta gráfica que me muestra la cantidad de participantes o de miembros de la Junta que ven un target o un cambio de tasas de interés en el corto o en el mediano plazo. Como vemos acá, cada punto significa un miembro de la Junta de la Fed. En el año 2021 todos consideraban tener un rango entre el 0 y el 0.25, que es donde está actualmente, pero ya vemos, cosa que no sucedía anteriormente, que en el 2022 ya muchos miembros de la Junta ven cambios o ven probabilidades de aumentar la tasa de interés. Entonces, en este caso, 5 miembros ven probabilidades de aumentar la tasa de interés entre el 0.25 y el 0.5, y 2 miembros ven un aumento entre el 0.5 y el 0.75. En realidad esto fue lo que me generó ese movimiento tan fuerte, unas expectativas de aumento de tasas de interés antes de lo que esperaba la Fed, como consecuencia al aumento o al incremento en la inflación en estos momentos en Estados Unidos. Si vemos en el 2023, está mucho más disperso la decisión de los diferentes miembros de la Junta, en donde esperan que esa tasa de interés aumente mucho más. Cada vez son menos los miembros que proyectan que la tasa de interés va a continuar en el mismo nivel que está actualmente. Cada vez hay más miembros que consideran que es pertinente aumentar las tasas de interés. Esto simplemente son expectativas de que puede hacer la Fed en un futuro, y esas expectativas son las que me empiezan a generar los movimientos en el mercado. Ya de aquí a que suceda todavía no sabemos cuándo va a suceder, en qué fecha, en qué reunión, pero ya sabemos que los miembros están considerando esta decisión. Veía en Twitter un inversionista muy famoso que decía que el Banco Central en realidad tenía las manos muy atadas a poder aumentar las tasas de interés, porque sabían que desde el momento de aumentar las tasas de interés era muy probable que hubiera un colapso de la economía y un colapso de los mercados de valores. Entonces, que en estos momentos la Fed simplemente podía jugar con el tema de las expectativas, de decir no estamos considerando subir tasas de interés, a decir simplemente ya estamos considerando poder subir las tasas de interés. Una cosa muy diferente es considerar, otra cosa es que en realidad se haga. Entonces toca empezar a mirar cómo se sigue comportando la economía en Estados Unidos. Toda esta decisión de tasas de interés van mucho más relacionadas con el tema de la inflación, que se dice que en estos momentos la inflación en Estados Unidos está aproximadamente en el 4.5% según los datos de la Fed, pero muchos economistas y muchas otras personas consideran que ese dato es muchísimo más alto al que están diciendo las entidades o en este caso la Reserva Federal. Este aumento de la inflación genera que el Banco Central sí o sí tenga que pensar y tenga que considerar en aumentar tasas de interés. Entonces, para que tengan presente, esto fue más que todo, en resumidas cuentas, lo que generó esos movimientos en el dólar americano. Ahora bien, ya centrándonos en lo que puede suceder la próxima semana, vamos a mirar el calendario económico para esta semana que inicia el 21 de junio. En este caso tenemos conferencia de prensa de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, de Powell el día miércoles. Tenemos varios datos en Alemania que me pueden afectar el euro. Tenemos el PMI en Estados Unidos el día miércoles, y el día jueves varias noticias
en la libra esterlina. En este caso la noticia de pronto más importante sería en la libra esterlina el día jueves, que sería el resumen de la política monetaria. Ahora bien, ya centrándonos en el tema de los gráficos, vamos a comenzar como siempre con el índice dólar. Habíamos comentado la semana anterior que el índice dólar, en este caso habíamos cerrado en esta vela acá, era muy probable que llegara hasta los niveles de los 92.00 o 92.300 aproximadamente, que fue el nivel en el que cerró esta semana. Habíamos proyectado esta zona que vemos acá de color rojo claro como una zona muy probable que el precio podía llegar. ¿Por qué lo decíamos? Porque ya habíamos empezado a identificar varias semanas de indecisión. Veíamos como esta línea de tendencia y esta zona me estaban actuando como soporte desde hace muchísimo tiempo y el precio me estaba formando un posible doble suelo. Esta zona la teníamos considerada como zona probable de take profit, precisamente porque era una zona de soporte anterior, soporte nuevamente, y se me podría convertir en zona de resistencia, además de confluirme con una zona del 61.8 de Fibonacci. Ya sabemos que igual en gráfico semanal todavía tenemos una estructura bajista. Todavía para que el precio me cambie de estructura tiene que, en el gráfico semanal, tiene que superar este máximo que tenemos aquí anterior, alrededor de los 93.40-43. Pero ¿qué pasó? Ya vemos una zona de consolidación, una zona de acumulación, y ya vemos un movimiento muy fuerte durante esta semana, positivo para el dólar como resultado, como les comentaba, de las expectativas de aumentar las tasas de interés mucho antes de lo que el mercado anticipaba. En el gráfico diario habíamos dicho que el precio tendría que romperme esta zona de los 90.500 para poder considerar este movimiento al alza. Se dio el día jueves entonces con esta vela muy fuerte, y el impulso o el movimiento o la fuerza de los compradores fue tan fuerte que los días siguientes el precio continuó con bastante fuerza, subiendo muchísimo más. Esto me está dando mis señales de cambio de estructura. Cambio de estructura porque ya sabemos que en gráfico semanal sigue siendo bajista, pero estos movimientos tan fuertes, estas expectativas de aumento de tasas de interés empiezan a fortalecer el dólar americano. Veníamos con un movimiento fuerte bajista desde la época del inicio de la pandemia, marzo del 2020. Durante esta época el gobierno empezó a bajar tasas de interés, empezó a inyectar dinero a la economía con el fin de atender la situación de la pandemia, subsidios a las personas, subsidios a las empresas, y esta política de rebaja de tasas de interés, de inyección de dinero a la economía, hace precisamente que el dólar se empiece a debilitar. En el momento en que esa política empieza a cambiar o tiene expectativas de empezar a cambiar, aumentar tasas de interés, empezar a cambiar la política de compra de bonos, entonces me puede empezar a generar una expectativa alcista en el dólar americano. ¿Qué veo yo o qué esperaría yo? El precio tiene muchísima fuerza, ha subido bastante. Obviamente no podemos asegurar hasta qué punto el precio puede subir, pero antes de yo unirme en un movimiento en compra, me gustaría, obviamente algo es querer y lo otro lo que nos muestra el precio, pero que el precio me haga un retroceso. Cualquier retroceso y señales nuevamente alcistas es para unirme a la tendencia que trae ya el precio o a ese nuevo inicio de la tendencia. En este caso el precio, si trazamos este Fibonacci de este último impulso bajista, ya superó los 61.8. Es importante que el precio sea capaz de superarme esta zona
Entonces en este punto que vemos esta zona de soportes, resistencia, podríamos encontrar nuevamente alguna resistencia, esperar que el precio caiga, que haya un descanso de todo ese movimiento alcista que hubo durante la semana anterior, que empiecen a tomar utilidades, empieza a caer un poco el precio para nuevamente unirnos en compra. En este caso el precio me cambia de estructura al romper los 93.43 como les dije en el gráfico semanal, pero ya tenemos señales muy claras de esa entrada de compradores o ese aumento de la demanda en el dólar americano. Entonces, ¿qué significa esto? A partir de este momento seguimos con proyecciones alcistas en el dólar americano. Cualquier retroceso podríamos aprovecharlo para entrar en compra, pero entonces es bueno identificar posibles zonas en donde el precio me podría hacer ese retroceso. Todavía aquí no podemos trazar un Fibonacci con mucha claridad, el precio no me ha mostrado señales de querer caer o de encontrar resistencia. En el momento en que el precio me muestre una o dos velas bajistas, en ese momento sí podríamos trazar este Fibonacci con mucha mayor claridad, pero suponiendo que el precio retroceda en ese punto, es probable que el precio lo encontremos nuevamente sobre esta zona, un soporte, o que el precio caiga un poco más cercano a los 91 aproximadamente, que el precio sea capaz de caer hasta esta zona o hasta los 91 para ya en ese punto encontrar o buscar entradas en compra. Que hay que tener presente, el precio tiene un movimiento muy fuerte al alza, pueda que este retroceso no sea tan extendido, para que el retroceso sea mucho más leve, precisamente por toda esa fuerza compradora que tiene el mercado, caiga nomás hasta estos niveles y aquí ya sí podamos entonces buscar nuevamente unirnos en un movimiento alcista. Ahora seguimos con el oro. Vamos a empezar a ver un gráfico semanal. Vemos como consecuencia del aumento del dólar americano como el precio cayó con muchísima fuerza, pero ya habíamos considerado esa opción precisamente ya que el precio estaba cercano a la zona de los 1900, una zona de resistencia muy fuerte. Ya me había dejado esta vela tipo hanging man o hombre colgando en español, entonces ya me estaba mostrando con estas tres velas en gráfico semanal una probable o un probable inicio o caída. Habíamos planteado esta zona en los 1772 aproximadamente. Tenemos acá verde porque es el 61.8 de su último impulso alcista. Nosotros usamos un Fibonacci de todo este impulso alcista, identificamos que en esta zona está el 61.8 y planteamos que el precio podía llegar hasta ese nivel para en ese punto nuevamente buscar algún retroceso de esa caída. El oro como tal tiene una estructura alcista, como vemos acá, gráfico semanal, altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, todavía tenemos la misma estructura, pero como consecuencia del dólar americano pudimos ver toda esta caída tan fuerte. ¿Qué podríamos esperar? Lo mismo, así como vimos en el índice dólar, la fuerza vendedora está muy fuerte. De continuar ese movimiento o esa fuerza, simplemente buscaríamos retrocesos para entrar en venta. Si el precio sigue cayendo con mucha fuerza, una zona muy probable en donde podemos encontrar un retroceso es más o menos en estos niveles,
cercanos a los 1730, una zona que hay una intercepción de varias líneas de tendencia, me confluye con el 78.6 y ahí podríamos encontrar bastante demanda o una zona de liquidez importante, más o menos sobre esta zona, para buscar entonces retrocesos en compra y posteriormente más adelante identificar si el precio va a continuar con este movimiento o esta caída fuerte. De continuar con una caída fuerte, esperaríamos un retroceso y más adelante un take profit cercano a los 1677, zona que me confluye con estos mínimos anteriores, como sucedió acá. Vemos que durante toda la semana anterior el precio del oro estuvo cayendo, todos los días fue muy bajista. Entonces todavía no tenemos señales de que el precio quiera hacer un retroceso. El día viernes cerró con una vela bajista fuerte. Entonces tenemos que esperar a ver cómo inicia esta semana para poder encontrar en qué zona el precio nuevamente va a empezar a hacer este retroceso, que también lo podríamos aprovechar. El euro dólar igualmente muy bajista, planteábamos ya esta caída, varias semanas cayendo o laterales con indecisión cercano a la zona de los 1.2250. veíamos estas tres velas con mechas en la parte alta precisamente sobre esta zona, hasta que la semana anterior ya empieza a caer con muchísima más fuerza debido a la decisión o al statement de la Fed. Vemos que todavía sigue teniendo una estructura alcista. Para que me cambie la estructura tiene que romper estos mínimos. Este bajo es más alto, o en estos momentos este bajo sería más alto que este anterior. O sea que en el momento en que el precio me rompa la baja esta zona, ya sí estaríamos cambiando de estructura con mucha mayor claridad en gráfico semanal. ¿Qué podemos ver en este caso? Podemos ver que tenemos una línea de tendencia, el precio está cercano a ese nivel, podríamos encontrar cierto nivel de soporte sobre esa zona antes de que el precio siga cayendo con mayor fuerza. Gráfico diario. Esperábamos que el precio subiera un poco más y hacer un retroceso más o menos hasta esta zona para caer. El precio cayó muchísimo antes. Y también buscábamos esta zona entre los 1.20 y 1.19, que me confluía con un retroceso del 61.8 de todo este impulso alcista. Entonces, si trazamos un Fibonacci de todo este impulso alcista, vemos que todavía la zona del 78.6 está muy cercana acá, 1.1824 aproximadamente. Yo espero que antes de que el precio siga cayendo nos haga el retroceso que ya les he mencionado para poder unirnos en un movimiento bajista. Lo mismo sucede dólar australiano, dólar estadounidense. Como les comentaba en el calendario económico la semana pasada, el dólar australiano tuvo noticias muy positivas, pero como podemos ver no se vio reflejado en el precio de la moneda por el dólar estadounidense, que tuvo mucha mayor fuerza. Entonces también veíamos como el precio lleva muchas semanas consolidado sobre esta zona, lleva varias semanas con velas de indecisión, velas muy pequeñas, velas de indecisión, hasta que la semana anterior cae con muchísima fuerza. Miren cómo cierra esta vela, casi que el precio de cierre de la semana fue el mínimo que tuvo durante la semana. También proyectábamos que el precio podía llegar hasta los
0.74 aproximadamente, una zona muy cercana al 61.8. El precio está muy cercano, o sea que es muy probable que el precio llegue durante esta semana hasta esta zona. ¿Qué sería muy bueno? ¿Qué sería muy interesante? Que el precio hiciera un retroceso antes de llegar ahí, que subiera más o menos hasta 0.76, que vemos que esta zona fue soporte, gráficos semanales, que el precio pudiera subir hasta estos niveles para en ese punto ya sí entrar en venta. Como sabemos, el precio tiene una fuerza bajista muy poderosa. La entrada de vendedores ha sido muy fuerte, o sea que es muy probable que el precio no nos haga ese retroceso. Para que el precio antes de hacer este retroceso llegue hasta este nivel y ya en este punto ya sí me haga ese retroceso para posteriormente identificar si el precio va a seguir cayendo. Entonces por ahora, que podemos mirar en este par, podemos estar pendientes inicio de semana que nos muestra el precio. En estos momentos está en 0.7478. La proyección es que llegue a los 0.74, serían aproximadamente 78 pips desde el punto del cierre hasta estas zonas, bastante, una cantidad muy interesante que podríamos aprovechar llegado el caso de que identifiquemos que la fuerza vendedora va a continuar a inicios de la semana. Si no, podríamos esperar un retroceso hasta los 0.76 aproximadamente y ya en ese momento sí buscar una entrada en venta. Esto lo podemos ver mucho más claro en el gráfico diario. Zona de soportes, ya lo rompe durante la semana. Entonces, como les digo, podría hacer un retroceso hasta este nivel y ya en esta zona sí caer. Libra con el dólar americano. Como esperábamos que el precio rompiera esta zona. Todavía el precio estaba consolidado, ya vamos a ver en el gráfico diario, y esperamos que rompiera esta zona a la baja. Durante toda la semana cayó muy fuerte y está llegando a la zona de los 0.3799, 1.38, perdón, que como ven acá también ha sido una zona de soporte importante. Una vela bajista muy fuerte, la estructura sigue siendo alcista, o sea que podríamos todavía estar esperando otro movimiento al alza antes de que el precio siga cayendo. Si me va a cambiar la estructura como estamos considerando, el precio podría caer, subir nuevamente y ahí sí empezar a caer. Si el precio me hace esto, podríamos estar buscando un patrón de cambio de tendencia en gráfico semanal, que sería un hombro, la cabeza, y que el precio pueda hacer un segundo hombro para así ya sí cambiarme la estructura en este par, en este caso. El día jueves, como vimos en el calendario económico, sale el resumen de la política monetaria en Inglaterra. No es de extrañar que a partir de lo que sucedió en Estados Unidos de considerar aumentar tasas de interés, empiece a haber una bola de nieve, por así decirlo, en otras economías, en otros países, en donde también empiecen a considerar este aumento de tasas de interés. Por ejemplo, la semana anterior en Canadá salió el dato de inflación y fue el dato de inflación mensual más alto de los últimos 10 años. O sea que ya ese calentamiento, ese recalentamiento de las economías por tema de inflación está muy común en casi todos los países, precisamente por las bajas tasas de interés que han habido durante toda la pandemia, la inyección de dinero en las economías. Entonces es muy probable que empecemos a ver ese tipo de comunicados o este tipo de intenciones de aumentar tasas de interés en el futuro en las diferentes economías. En este caso, el día jueves podemos estar pendientes que dice el Banco Central de Inglaterra sobre su política monetaria. Llegado el caso, podríamos ver entonces un retroceso para nuevamente encontrar un movimiento bajista. Desde hace mucho tiempo esperamos que el precio nuevamente vuelva y llegue alrededor de los 1.33. Miren que esta fue una zona de resistencia muy fuerte, el precio no ha llegado hasta acá. Eso es obviamente una proyección a más largo plazo,
pero que de llegar a suceder sería muy buena, casi que de el punto donde podría formarse un hombro cabeza a hombro hasta este nivel, casi que son unos 700 pips, que si nosotros somos capaces de aguantarnos todo este tiempo, tendríamos una excelente operación. Podría durar 3 meses, de aquí hasta final de año, pero sería un movimiento muy interesante. Gráfico diario, esperamos que el precio llegara hasta esta zona, siguió cayendo con muchísima más fuerza, pero como consideramos acá una zona importante, el precio está llegando en estos momentos, podríamos entonces esperar un retroceso antes de unirnos a un movimiento en venta. Ya el precio ha caído mucho, lleva 1, 2, 3, 4, 5 días cayendo, y podríamos esperar que continuara de esa forma, que siga cayendo en un futuro cercano, pero antes esperar el retroceso, encontrar un precio mucho más alto, un precio más atractivo, inclusive podría subir hasta los 1.40 nuevamente, para ahí sí empezar a caer, ¿no? Por último vamos a ver el dólar americano con el dólar canadiense, que fue otro de los pares que analizamos la semana anterior. Gráfico semanal, veíamos cómo llevaba varias semanas con indecisión, velas tipo doji en gráfico semanal, el precio me fue frenando un poco la caída y empezó a subir nuevamente. La semana anterior esperábamos que el precio siguiera subiendo con fuerza y que llegara a esta zona en donde llegó actualmente, zona de soporte anterior, y preciso el precio llega hasta ese nivel. El precio sigue con una tendencia, una estructura bajista en gráfico semanal. Para que el precio me cambie la estructura tiene que romper este nivel de los 1.26500 aproximadamente, que todavía tendría unos 200 pips más o menos de movimiento, pero ya vimos cómo en esta zona el precio sube con bastante fuerza. O sea que podríamos nuevamente, como les comentaba en todo el video, esperar un retroceso y buscar señales para podernos unir en compra. Esperábamos en el gráfico semanal que el precio llegara hasta esta zona. El precio al final de la semana superó con mucha más fuerza ese nivel. Entonces fue una operación muy positiva, una operación muy acertada, y el precio sube movido de una forma muy estructural. Primero estuvo aquí frenándose poco a poco, me mostraba velas alcistas, velas tipo martillo en esta zona de soporte, velas de indecisión, velas neutras de indecisión, martillos, y empezaba a aumentar el movimiento, la fuerza compradora, aumentaba con fuerza, caía más poquito, hasta que ya el precio tuvo ese impulso o ese movimiento fuerte. Tengo una línea de tendencia trazada, gráfico diario, como vemos acá, varios toques en esa línea de tendencia. El precio no ha sido capaz, ya el precio fue capaz de romperme esa línea de tendencia. Podríamos esperar nuevamente, como les digo, en esta zona resistencia, un retroceso, y identificar otro movimiento al alza. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes durante esta semana? Empezar a analizar los gráficos para ver en qué momento me empieza a mostrar ese cambio o ese cansancio de este movimiento alcista. Ver en qué momento el precio puede empezar a cambiarme de movimiento, de dirección, y podríamos tomar esas entradas en venta, pero ya sabemos que el precio, según la información fundamental, me puede estar cambiando de estructura. Entonces podríamos aprovechar ese retroceso, pero siempre buscando señales si el precio nuevamente, en este caso, va a continuar al alza. Entonces esto era todo lo que les tenía para este video, para esta semana. Espero les sirva bastante, espero les guste el video. Cualquier comentario o inquietud me pueden escribir, y espero que todos tengan una excelente semana de trading. Chao, chao.